Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos hoy en este acto. Yo, en primer lugar, quería comenzar dando la bienvenida a las alcaldesas, concejalas y delegadas que hoy nos acompañan y que han hecho un esfuerzo por estar hoy aquí, porque estoy segura de que sus agendas están apretadísimas. Muchas gracias y bienvenidas. En segundo lugar, y no menos importante, quería mostrar también nuestra satisfacción de contar hoy aquí con la experiencia y profesionalidad de Carmen Prado, una compañera que durante varios años hemos tenido el placer de compartir trabajo y que hoy dirige y modera esta mesa redonda. Gracias, Carmen, y bienvenida. Por invitarme siempre. Bueno, pues el próximo 3 de abril conmemoramos el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Fue un 3 de abril de 1979 cuando se celebraron las primeras elecciones municipales. Tras más de 40 años de dictadura franquista, y en esas elecciones los españoles y las españolas pues tuvimos la oportunidad de elegir a nuestros representantes más cercanos. En estas primeras elecciones ya algunas mujeres fueron pioneras en política municipal y formaron parte de candidaturas en las que mayoritariamente pues había hombres. La incursión de la mujer en la política se inició a finales del siglo XX y un hecho decisivo fue el derecho al voto femenino. A partir de ahí la figura de la mujer pues fue apareciendo más a menudo en el ámbito político, también en el ámbito estudiantil y en la sociedad en general. Sin embargo, este avance ha ido a pasos muy lentos y aún hoy pues hay bastantes diferencias y es importante la distancia que nos separa del género masculino. En 2007, la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres pues establece que en los órganos institucionales y públicos la representación de hombres y mujeres debe ser más equitativa y hace especial hincapié imponiendo que ninguno de los dos géneros puede representar más del 60% y no menos del 40%. Aún así, hay instituciones y comunidades que no cumplen esta ley del 60-40 y la mujer está mucho menos representada que el hombre. Hoy, con este acto, pretendemos hacer un breve recorrido por la evolución del papel de la mujer en la política municipal, analizando las trabas y las dificultades que cada una de nosotras hemos ido encontrando en el camino y valorando también los pasos que se han dado en positivo, que aunque todavía son muchos y nos queda mucho por andar, pero poco a poco pues vamos caminando hacia la igualdad. Yo ya os dejo con Carmen Prado. Bueno, pues gracias, Lucía. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos. Y, por supuesto, también buenas tardes a todas las personas que hoy nos van a estar viendo a través de Pedrea Televisión. Qué bueno volver a saludarles a todos. Hace 10 años estuve en este mismo escenario, era 2009, y se conmemoraba por entonces el 30 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Y hoy vuelvo precisamente para este acto de cara a ese 3 de abril, como apuntaba Lucía, de cara a la celebración del 40 aniversario de aquel 1979 tan importante para los ayuntamientos. El 19 de abril se constituirían esos primeros entes democráticos donde ya los vecinos y vecinas, los ciudadanos, podían elegir libremente a sus representantes. Y hoy volvemos aquí a esta actividad que celebro que se organice, donde se ha puesto el foco decisivo en el cambio democrático local, en los ayuntamientos, pero sobre todo en la evolución de la historia de la mujer y del poder local, que tampoco sería entendible ese binomio sin apostar y sin sacar a la luz y sin empoderar el trabajo tan decisivo que a lo largo de las décadas han hecho muchas mujeres en los ayuntamientos, no solamente en este, sino en todos los pueblos de Andalucía. Un camino, como digo, en el que la mujer no ha sido ajena a ese cambio, como tampoco lo va a seguir siendo en todos los años y en todas las esferas que
que nos toquen y que vengan en los próximos años, como digo. Veníamos por entonces de una época oscura, difícil, fueron largos años de dictadura y consolidar los ayuntamientos pues fue esa etapa y ese vivero que supusieron todos los ayuntamientos de futuros políticos. A partir de ahí pues se nutrirían muchas administraciones públicas. Como digo, a partir de ese cambio surge una figura importantísima, surge el político de calle, surge el político directo, surge ese político de proximidad, surgieron los alcaldes y mucho después, porque tuvo que tardar tiempo, llegaron las alcaldesas, también muy silenciadas y con muy poca participación por entonces. Y digo ese servicio de proximidad porque fueron también esos primeros alcaldes, esos primeros concejales, esas primeras concejalas, las que contribuyeron de forma muy importante y predominante en el cambio de la fisonomía urbana, de la fisonomía social de los pueblos, de la fisonomía política. Y era ese político que sabe mejor que nadie cuáles son los problemas de sus vecinos. Son esos concejales, son esas alcaldesas como las que tenemos aquí en nuestra mesa, las que se levantaron las mangas de la camisa y se pusieron a trabajar, pensando precisamente o devolviendo a todos nuestros pueblos incluso escenarios desde lo más sencillo como fue esa transformación por el alcantarillado, el saneamiento, incluso hasta paliar pues, los efectos como venían siendo el paro, hasta incluso alfabetizar a sus pueblos o intentar extender el bienestar, ese estado del bienestar, la cultura o la igualdad. De todo eso van a ser algunas de las áreas de los temas que se traten en esta mesa redonda y para ello pues este ayuntamiento ha tenido a bien contar con un espectro variado político de mujeres que actualmente pues desempeñan y dedican buena parte de su día a día intentando conciliar, lo hablábamos antes fuera de cámara, su responsabilidad política y su responsabilidad, muchas también como madres. Así que paso a presentar por mi izquierda a Anabel Burgos, muchos las conocéis, ella es alcaldesa del Viso, por Izquierda Unida, desde 2015 y concejal de 2011 a 2015. Ella tiene titulación en Educación Infantil, en Magisterio, por la Universidad de Sevilla. Ha compatibilizado precisamente ese quehacer con su portavocía en el Grupo de Izquierda Unida en su localidad, donde fue designada a la alcaldía en el año 2015. Y de ella han dicho que es prudente y que tiene una capacidad bastante alta para la asertividad. Lo que tiene también son profundas convicciones por la igualdad social, el feminismo y la educación, y yo creo que son tres de los pilares que ella como alcaldesa ha puesto en marcha en su localidad. Anabel, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Por parte del Partido Popular, está con nosotros María Isabel Solís, ella es delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Ha sido hasta muy poquito, hasta febrero del año 2019, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Herrera. Entró a formar parte de esas nuevas estructuras orgánicas de las 11 consejerías que puso en marcha el nuevo Ejecutivo andaluz con Moreno Bonilla. Ella es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada y técnico en Gestión Inmobiliaria. Ha desempeñado también buena parte de su vida como emprendedora, lo decíamos antes, en una empresa familiar. Y en 2011, como digo, pues arrancó esa andadura política como primera teniente de alcalde al frente de delegaciones como Personal, Economía, Hacienda y Asuntos Sociales. María Isabel, buenas tardes y bienvenida también a Pedrera. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por contar conmigo para una tarde tan, entiendo yo, interesante como la que vamos a tener esta tarde. Sí, sin duda. Y decía yo que dentro de esa transformación política, la voluntad de los alcaldes, de las alcaldesas, de los concejales, por intentar hacer extensible ese estado del bienestar, pasaba por políticas precisamente que tenían que ver con la igualdad. Y de igualdad también sabe mucho nuestra siguiente invitada, ella es concejal de Independientes por Estepa, María José Amador, ella es diplomada de Turismo por la Universidad de Sevilla. Una fuerza, digo Independientes por Estepa, que se presentó a los comicios locales de Estepa en mayo de 2015, se situó como la segunda fuerza política de Estepa y gobernó durante 2 años, primero en coalición con el Partido Andalucista y el Partido Popular y luego en solitario. Una moción de censura dejó a este partido en la oposición, pero durante su tiempo fue primera también teniente de alcalde y concejala de áreas como Personal también, Servicios Sociales, Igualdad, Festejos, Turismo y portavoz de su partido.
Ella es técnico de turismo, ha trabajado durante 5 años, es emprendedora, ha tenido su propia empresa y también pues sigue con ese título de guía oficial habilitado por la Junta de Andalucía. A ella como a Anabel, pues creo que son parte activa de la vida social también de Pedrera porque tienen ese 50% que un poquito también les toca. Así que bienvenida, María José. Y desde la Sierra Sur profunda nos llega otra mujer, y digo profunda porque Sierra Sur, es Isabel María Romero, ella es alcaldesa de Algámitas por el Partido Socialista, tiene 43 años, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, concejala de Cultura y Festejos entre los años 1995 y 2003 y alcaldesa del Ayuntamiento de Algámitas desde hace 8 años, desde el año 2011, 2 legislaturas al frente de su corporación, y cerca casi de un cuarto de siglo con responsabilidades políticas de una u otra índole. Así que yo creo que ha sido también una figura muy acertada en esta invitación porque conoce de primera mano esta política, esa evolución de los ayuntamientos, del suyo en particular, y de la mujer sin duda al frente también de los mismos. Así que bienvenida, Isabel, y buenas tardes. Y, por supuesto, como anfitriona y concejala de Igualdad, ella ha estudiado medicina, me decía que no había terminado la licenciatura, pero ya le queda poco. Ha estado también al frente de la oficina de consumo aquí en el Ayuntamiento de Pedrera y es concejal también en áreas que tienen que ver con la igualdad, la mujer y el bienestar social. Por Izquierda Unida, Lucía Ruiz. Lucía, buenas tardes de nuevo. Y yo quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo surge esta iniciativa de hacer una mesa redonda al hilo de estos 40 años de ayuntamientos democráticos, vinculando ese poder de mujer y poder local, o ayuntamientos democráticos y mujer, dada esa evolución del papel de las mujeres tan silenciadas a lo largo de la evolución de estos 40 años, estas 4 décadas? Pues a raíz de, como tú bien has dicho, del 40 aniversario y teniendo como precedente que en el anterior, en el 30 aniversario de Ayuntamientos Democráticos se celebró una mesa redonda compuesta únicamente por hombres, también aprovechando que la mujer se está empoderando y que la igualdad es un tema de actualidad muy justo y necesario, pues el equipo de gobierno decidió que sería muy fructífero y que podríamos contar esta vez con una mesa compuesta únicamente por mujeres. También para dar más visibilidad a la mujer en la política y para destacar el papel que desempeñamos en los municipios. ¿Y fue difícil encontrar a esas mujeres que te dijeran que sí para participar en la Sierra? Pues no, la verdad es que no, que hay que proponerlo más. He tenido la suerte de contar con un sí desde un primer momento y de que la colaboración por parte de todas ha sido magnífica. Bueno, pues decíamos que, por supuesto, vamos a poner en valor esa parte femenina de la política. Esas mujeres, todas vosotras habéis desempeñado cargos municipales, estáis desempeñando cargos institucionales y vamos a hablar de esa evolución de aquellos ayuntamientos en blanco y negro a estos ayuntamientos ya en color, en el que las mujeres han ido confiriéndose ese poder protagonista en esas políticas que ellas mismas lideran y esas políticas hechas por mujeres desde esa base local que son los ayuntamientos, que aquí está su alcalde, aunque es un hombre, pero él siempre dice que es el primero de sus vecinos y que es esa primera puerta a la que llaman las personas pues pidiendo esas primeras necesidades básicas. Pues sois mujeres referentes, sois compañeras de partido, alcaldesas, concejalas y creo que la primera pregunta estaba clara. Empezamos, si os parece, por aquí, Anabel. Tenemos en este primer bloque 20 minutos y lo vamos a dividir entre todas para que habléis un poquito de cuál ha sido esa evolución y cómo habéis vosotras destacado en primera persona cuál ha sido el papel de la mujer en vuestros ayuntamientos y en vuestros casos particulares. Bueno, en primer lugar quiero comenzar dando buenas tardes a todos y a todas y dando las gracias al Ayuntamiento de Pedrera que haya contado conmigo para esta mesa redonda, ¿no? Para este acto. Como bien ha dicho la concejala Lucía, en estos días que conmemoramos el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, pues se sucederán multitud de actos y conmemoraciones a estos años y pues la mayoría pues serán hombres los que participen de estos actos. Así que agradezco al Ayuntamiento de Pedrera que haya pensado en esta mesa redonda y que haya pensado en nosotras las mujeres para conmemorar este 40 aniversario dándole también un giro.
Los próximos días en mi ayuntamiento pues celebraremos este acto y contaremos con los alcaldes de la democracia y seré la única mujer en ese acto. Eso ocurrirá en muchos municipios, no solo de la provincia, sino en muchos municipios de España. Y es que, como bien ha dicho también la concejala, la ley que se aprobó en 2007, pues es una ley que no en las comunidades autónomas, solo de las 11 comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas, 11 comunidades autónomas no cumplen esa legislación. Estamos hablando de mucho más de la mitad. Y es que es verdad que se ha dado un salto, que hemos empezado a tomar parte activamente de la política. En el año 79 solo el 1%, no llegaba en muchos sitios ni al 1%, porque había candidaturas, la mayoría eran todas de hombres, escasamente había alguna mujer en alguna candidatura, pero hemos pasado en algunos municipios, no llegamos ni al 20%. La mayoría de los ayuntamientos de España pues están gobernados por hombres, y en los que se cumple la ley, en los que aparecemos en al menos el 40 o más del 40, pues pasamos en cargos pues menores, digamos, de menor responsabilidad con respecto a los hombres. Por lo tanto, el avance evidentemente está, pero en 40 años yo creo que es un avance muy, muy lento. Seguimos apareciendo en menor medida en los cargos de responsabilidad y, sobre todo, pues seguimos teniendo mayores dificultades para poder acceder a esos cargos. Y más como decía al principio, en las capitales de provincia he estado viendo, antes de llegar aquí, viendo un poco el guión por hablar de porcentajes y poner un poquito de realidad, ¿no?, a lo que estamos hablando. 22 capitales de provincia jamás han tenido una mujer alcaldesa. Eso estamos hablando de provincias, de ciudades importantes de España, jamás han tenido una mujer alcaldesa. Y bueno, esa es la situación de la que partimos, esa es la situación en la que estamos, y evidentemente las dificultades son muchas. Como ha dicho Carmen Prados anteriormente, estábamos hablando de ello, y es que es rara la conversación en la que no salga que las dificultades a las que nos encontramos hoy día las mujeres para poder desempeñar un cargo público en nuestros municipios y en nuestros ayuntamientos. Siguen existiendo, Isabel, esos techos de cristal también en la política, a pesar de que es esa primera puerta, como decía, en la que vosotras habéis desempeñado esos primeros cargos y esos primeros años, y donde habéis tenido cargos de responsabilidad, siendo, bueno, pues alcaldesas o primeras tenientes de alcalde. Bueno, pues efectivamente, buenas tardes de nuevo. Aquí se está poniendo de relieve una realidad que yo creo que es incontestable por parte de todos, que la mujer, como es lógico, partimos de estos 40 años, ya los 40 anteriores ni los vamos a nombrar porque evidentemente ahí ni se nos daba la oportunidad. Yo creo que en estos 40 años evidentemente hemos evolucionado muy lento, pero yo tengo que decir que yo veo que la puerta la tenemos ya abierta. O sea, el artículo 14 de la Constitución tiene 40 años, y en el que se nos iguala en el papel el hombre a la mujer. Las mujeres hemos tenido que trabajar y trabajar mucho, lo hemos comentado antes, la dificultad básica es la naturaleza, vamos a decirlo así de alguna forma, que las mujeres, yo lo digo muchas veces, que las mujeres cuando se nos da a elegir entre desarrollarnos nosotros profesionalmente como personas y nuestra familia, siempre elegimos la familia, o casi siempre. Eso es una dificultad añadida, yo creo que es la primordial. Una de las cosas que tenemos que hacer llegar a nuestra media naranja, por decirlo de alguna forma, que se tiene que involucrar más para que nosotras podamos desarrollarnos en el sentido que lo estamos haciendo a día de hoy. Yo creo que esa lentitud, esto es como una rueda, que cuando se pone en marcha al principio cuesta mucho, pero que ya estamos cogiendo velocidad y lo estamos viendo. Esos porcentajes que la compañera Anabel acaba de decir, yo creo que esos porcentajes en un periodo muy corto de tiempo se van a reducir muchísimo, porque bueno, yo creo que a día de hoy
las listas cremalleras que hemos visto que en muchas ciudades o en algunas comunidades autónomas no se llevan a cabo, yo pienso que prácticamente la mitad o más de la mitad yo ya no sé, ahí no sabría yo decir si esas listas cremalleras somos nosotras las que necesitamos un empuje, o sea, decir, porque aquí estoy yo y tenemos que trabajar para que esto salga adelante, o es que nos están poniendo alguna traba. Yo no sabría decirlo, o ella que ha estado mirando las ciudades en las que están o en las comunidades autónomas en las que no se llevan a cabo esa legislación, ¿no? O no cumplen con esa legislación. Yo creo que nosotros, el punto de partida en el que estamos, o en el punto en el que estamos a día de hoy, lo que tenemos y debemos es reivindicarnos a nosotras mismas. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Nosotros la puerta ya la tenemos abierta y lo que tenemos que hacer es pasar el umbral ese de decir, aquí estamos nosotras, lo hemos conseguido, evidentemente sabemos que tenemos la dificultad de la maternidad, pero eso no os podéis ni imaginar la de vueltas que yo le he dado, entre otras cosas porque yo soy madre de tres niños, ¿no? Una hija y 2 niños, y eso es muy complicado. Pero bueno, yo creo que se puede compatibilizar la maternidad con el desarrollo nuestro profesional y a la vista está que aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y yo creo que el tiempo que hemos pasado, la dificultad máxima la hemos pasado ya, con lo cual yo creo que ya nos queda el último empujón y que ese último empujón depende de nosotros. Los hombres ya... y aquí hay hombres que me están escuchando, yo creo que están ya en el punto de decir, oye, ya vamos a tener vuestra opinión en cuenta, pero que ya no nos paramos. La rueda está en marcha, ha cogido velocidad y en una palabra, las mujeres ya no hay quien nos pare. Sería bueno... No sé si estaréis de acuerdo o no, pero bueno. Sí, podéis interrumpiros en cualquier momento y pedir la palabra. Digo que sería bueno haber tenido algún hombre también para preguntarle cómo valoran esos equipos de gobierno y esos equipos en los que la mujer ha tenido parte activa y en el que se empiezan a definir, ¿no? Pues esas políticas que vienen diseñadas por mujeres. María José, en tu caso en Estepa, ¿cómo lo has vivido? Buenas tardes a todos los... Porque tiene que... Sí, hola. Buenas tardes en primer lugar a todos los pedrereños y pedrereñas que nos ven, que están aquí presentes y a través de los medios de comunicación. Agradecer al Ayuntamiento de Estepa, a su concejala y al alcalde que también está aquí presente. ¿Hay dicho? Fijaros el chi que tengo ya, de pedrera, por Dios, su invitación. Bueno, pues mira, nosotros, la verdad que como han dicho las diferentes compañeras, alcaldesas de la mesa, la verdad que la mujer a lo largo de la historia ha tenido que luchar mucho para lo mismo, para conseguir los mismos objetivos que el hombre. Y esto lo vemos, como no podía ser de otra forma, en la política. La presencia de la mujer en la política es lo mismo que vemos día a día en muchos ámbitos de nuestra vida. En el Ayuntamiento de Estepa, pues hasta ahora pues no ha habido ninguna alcaldesa, siempre ha habido alcaldes, pero sí, actualmente hay muchas concejalas, además hay portavozas que son concejalas en el Ayuntamiento y hacen un papel muy importante. La mujer poco a poco se va abriendo paso, como ha dicho María Isabel, ya no nos vamos a esperar más porque creemos que tenemos que, como en el día a día formamos una parte indispensable en nuestras casas, pues también tenemos que tener voz en la política, tenemos que tener voz en las principales cúspides de diferentes empresas, pero sí es verdad que nos encontramos con una barrera que nos para. La mujer está muy formada, vemos como las matrículas en las universidades, los mejores expedientes coinciden con la mujer, pero después, a la hora de las estadísticas que ha comentado la Anabel, alcaldesa del Viso, pues no se corresponde la realidad con la estadística, no podemos llegar a esos puestos directivos, no podemos llegar a esos altos mandos, sino que siempre nos quedamos un poquito más abajo. La verdad que sí tendríamos que reflexionar como sociedad, porque en la política también lo vemos, tenemos que tener una normativa para que la mujer o haya una lista cremallera o tengamos ese 60% de un sexo u otro y la verdad que tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para que tengamos que normalizar, tengamos que hacer una jurisprudencia para que
contemos con la misma responsabilidad entre hombres y mujeres. Bueno, a lo largo de la historia, como digo, han sido muchas las mujeres que han luchado para conseguir esa igualdad, para poder votar, para poder estar hoy presentes aquí libremente, hablando tranquilamente y poder también llevar lo que es el día a día de no solo tu profesión, sino también tu papel como madre. Creo que la mujer debe trabajar tranquilamente, debe de demostrar su valía, que ya estamos diciendo que ya no nos vamos a parar más, queremos tener nuestro papel y ya, como ha dicho la compañera, ya no hay marcha atrás, pero también tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa, como digo, en nuestra sociedad para que no podamos llegar a ese punto. En la política, pues cada vez estamos más activas. Yo formo parte de un partido independiente, pero la verdad que a mí me alegra ver a compañeras que son alcaldesas de sus pueblos, que están jugando un papel importante en la política municipal de su municipio. Yo he tenido esa oportunidad de formar parte de esa política municipal activa, de tener responsabilidad importante para mi pueblo, y yo lo que quiero es que las protagonistas, que son las mujeres, no solo las políticas, porque la que damos un paso a la política, tenemos esa libertad de hablar distendidamente, de comentar, pero hay muchas mujeres que no dan ese paso porque tienen dificultades y que también están reivindicando, están achuchando para que tengamos esa libertad, esa igualdad real y efectiva de derechos entre hombres y mujeres. Por lo tanto, nosotros representamos a un nutrido número de mujeres y hombres de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, y tenemos que alzar la voz por esas mujeres que en ese momento pues no pueden o les da vergüenza o no quieren, y no parar, e intentar, sobre todo con nuestra competencia, cada una en esa competencia, sea a nivel local, sea a nivel autonómico o sea a nivel estatal, pues luchar para que no haya debate como este caso. Es decir, llegará un momento en el que no haya debate de esa búsqueda de igualdad, de ese papel relevante de la mujer. Es que la mujer tiene que estar en la política, es que la mujer tiene que estar en todos los ámbitos del día a día, porque somos pues una parte muy importante. Somos la mitad de la población y tenemos que estar en todas las esferas en las que se debata no solamente la vida pública, sino evidentemente también la esfera privada. Pensá que esta rueda no para, como no paró ese movimiento del 8 de marzo del año pasado, donde se visibilizó ese poder de la mujer y de los hombres que confían en ese feminismo igualitario, y lo hemos vuelto a ver en este año, en este 8 de marzo, y es lo que estáis también reivindicando. Isabel, en el caso de Algámitas. Buenas tardes. También darle las gracias a Lucía por haberse acordado de mí. Y la verdad es que yo he oído a las compañeras y demás, ellas han aportado los datos estadísticos y yo la verdad que me gustaría hacer mi aportación personal, ¿no? ¿Qué implica que una mujer del mundo rural se meta en política y encima llegue a alcaldesa, ¿no? En mi caso, bueno, yo la política la he vivido en mi casa muy de lleno. Mi padre fue uno de los primeros concejales que entró en el Ayuntamiento de Algámitas en las primeras elecciones democráticas, y durante 16 años él estuvo de concejal. Cuando yo tenía 20, en el 95, sale mi padre y se acuerdan de mí. Me lo proponen, oye, ¿por qué no te presentas a las elecciones con nosotros? La verdad es que yo tenía el gusanillo, pero también te queda el miedo ese de, uy, daré la talla o no la daré. A esto que lo comento en mi círculo de amigos, y me dice un amigo, pues mira, lo estaba hablando con mi abuela, y dice mi abuela que tú ¿dónde vas? Con 20 años, ¿y tú qué es lo que vas a hacer? Y mujer. Aquello se me quedó a mí grabado porque digo yo, bueno, ¿y por qué no? Y a partir de entonces es cuando tú empiezas a luchar y empiezas a ver que sí que es muy difícil, ¿eh? Sobre todo también años atrás, ahora menos. Pero siempre se pone en cuestión tu papel, si puedes llegar a la altura o no, y tienes que estar continuamente luchando para poder dar la talla y que la gente confíe en ti. En los 8 años que yo llevo de alcaldesa, es verdad que esto lo he vivido muy de lleno. Y el machismo en los pueblos todavía existe, ¿eh? Y no solamente en los hombres, existen en las mujeres. Aquellas abuelas que todavía, niño, tú no, tu hermana, o vamos, lo típico que se ha vivido en nuestras casas. Ahora, por suerte, yo por lo menos en la mía, anda que lo llevo a rajatabla. El niño y la niña, exactamente igual. Y lo que ha dicho también María José, pues hay mujeres que han reivindicado mucho nuestro papel y ahora nosotros nos han permitido
de desarrollarlo. Así que yo estoy encantada con estar ocupando el cargo que tengo. Bueno, enseguida, porque creo que en el segundo bloque vamos a hablar realmente de esa experiencia ya personal, de vuestra incursión en el mundo de la política y cómo de fácil o de difícil lo han puesto tanto los hombres como las mujeres o las propias familias, que ya lo apuntaba Isabel. Lucía, en tu caso, ¿ha sido fácil? ¿Cuál es tu valoración en los años que llevas también al frente de una responsabilidad política en Pedrera? Bueno, teniendo en cuenta que mi carrera política es relativamente corta, yo no he tenido ningún inconveniente, sinceramente. Mis compañeros y mis compañeras me han tratado por igual. Vamos, en mi grupo político tratamos por igual a las mujeres que a los hombres y por ahora ninguna dificultad. Bueno, es de agradecer, es de alabar, decía, porque ya lleva poco tiempo en política, pero bueno, ya son algunos años también, codeándote y viendo cómo se forman o cómo se organizan esos grupos de trabajo, no solamente aquí en Pedrera, sino en el resto también de los municipios de nuestra comarca, donde no tengo el dato, pero me gustaría saber, ¿no?, también cuántas mujeres alcaldesas y cuál es el porcentaje de concejalas que hay. Decía que en esta segunda parte íbamos a hablar de esa igualdad, de esa paridad que existe en este ámbito político masculinizado en su mayoría por el contexto, a pesar de también de esos datos o con esos datos que aportaba Anabel, pero ¿seguís pensando que existe esa brecha de género que existe en otras ocupaciones y en otras esferas de la política, del mundo empresarial? En la política hablamos que cada vez menos, pero realmente siguen existiendo esas barreras o esa necesidad de seguir demostrando continuamente que las mujeres pueden igual y en igualdad de condiciones. Yo sí me gustaría, con dos cuestiones que se han quedado antes sobre la mesa, y es que se decía por qué seguimos sin cumplir esas estadísticas o por qué la mujer al final no se incorpora. Es que no nos lo ponen fácil, es que no lo tenemos fácil, son ambas cosas. El problema es que la política no es algo ajeno a otras esferas de la vida, ni laboralmente a otros aspectos laborales, ¿no?, a otros ámbitos de trabajo. Y eso ocurre en todos los ámbitos y en todas las esferas de la vida. En primer lugar, las dificultades para llegar a ellos, y en segundo lugar, pues que todavía hay mucha reacción a que ocupemos puestos de responsabilidad. Y sin embargo, también lo ha dicho la compañera, nosotras mismas en muchas ocasiones dudamos de nuestra capacidad porque a lo largo de la historia hemos sido minusvaloradas por ser mujeres. Eso es algo relativamente reciente en la historia y hoy en día todavía se sigue dando. Y es un problema que no solo de que nosotras no demos el paso, sino que las dificultades son muchas. Hay un bloque que es de conciliación, que tiene mucho que ver con ese tema. Ahí pinchamos en hueso. Sí, y que tiene mucho que ver con esa situación y después con nuestra capacidad, no nuestra capacidad, porque también se ha demostrado, lo ha dicho también María José, que somos las que más títulos universitarios tenemos, mejores expedientes académicos, pero después a la hora de llegar a un puesto de responsabilidad nosotras mismas dudamos de nuestra capacidad de poder hacerlo bien. Pocos hombres, o algunos lo hará, pero no dudan, pero no es una lucha de hombres contra mujeres, sino que venimos de una sociedad machista en la que no podemos desligarnos de lo que hemos vivido ni lo que hemos mamado desde la cuna, y seguimos siendo una sociedad machista. Y por ese patrón cultural. Exactamente. Y por ese también estigma biológico del que vamos a hablar, como decíamos en el segundo bloque. Así es, y en el caso de mi situación personal y sobre todo también lo que ha dicho la compañera, yo creo que nos van a unir, tendremos muchísimas cosas en común que nos habrán ocurrido, son esos comentarios cuando cuando eres mujer o cuando eres un hombre. Son comentarios del tipo ese, está donde va, dónde irá. En mi caso, en el viso, pues somos más concejalas que concejales, y es como se han escuchado comentarios de todo tipo, el grupo de amigas, estas que se creen, estas donde van, y además a mí hubo una situación personal que ha marcado estos 4 años de gobierno, es que yo me quedé embarazada pues al mes de entrar en el ayuntamiento. Si hubiera sido un hombre, pues eso hubiera pasado desapercibido. El hecho de que yo fuera una mujer, pues imaginaros los comentarios que hubo, de todo tipo. Acaba de llegar a la alcaldía y ya está embarazada, lo que busca es la baja maternal, al punto que me llevó a que tuve hemorragias en mi embarazo y tuve un reposo y no lo hice. Es algo que me cuesta contar, porque fue una decisión que yo tuve que tomar en la que podía poner en riesgo la vida de mi bebé, y cuidando mucho
lo que hacía y cómo lo hacía, pero no falté ni un día al ayuntamiento por esa presión social a la que estamos expuestas las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida y en la política aún más porque están más expuestas públicamente. Y esas son cuestiones que nos habrá pasado a todas. O, por ejemplo, que hablen de tu imagen cuando sales en público, en vez de hablar de lo que estás diciendo, que te tomen menos en serio, que cuando llega al principio de que no era tan conocida, llegara a alguna otra institución, una delegación, una consejería, iba con un compañero y se dirigían a él como si fuera el alcalde y tenía que decir, no, la alcaldesa soy yo. O él decía, no, la alcaldesa es ella. Pues los micromachismos políticos. Exactamente, que como decía, pues no somos ajenas a lo que pasa en el resto de la sociedad. María Isabel, en tu caso, en lo que has vivido en los años como figura pública y política en Herrera y ahora desde tu esfera en el gobierno andaluz, no sé si la situación es distinta o se magnifica al ser aquello también más grande. Bueno, pues yo tengo que decir que yo no sé si es por mi propia personalidad. Yo soy una mujer que cuando quiero algo voy a por ello y no me paro. Me da igual quién esté delante. Yo tengo un objetivo y voy a por él. Y hasta ahora, bueno, humildemente tengo que decir, tampoco es que yo me haya puesto en mi vida objetivos grandes, sino, bueno, pues no relativamente grandes ni relativamente largos, pero hasta ahora lo que me he propuesto lo he conseguido. ¿Con dificultades? Pues con todas las que vosotras estáis diciendo ahora mismo. Yo tengo que reconocer que, bueno, pues a lo mejor mi marido no es una persona, o no, a lo mejor no es el típico hombre que todo el mundo conocemos, sino que él me ha dado a mí siempre, nosotros nos casamos y creamos una empresa. De hecho, ya la teníamos casi funcionando antes de casarnos, ¿no? Y bueno, es del tema agrícola, nosotros vivimos en un entorno agrario. Y nosotros desde primera hora, él cogió el tema agrícola y yo el tema administrativo y de gestión. Y bueno, digamos que la hemos llevado en paralelo. Por supuestísimo, el tema del campo, yo no sé, a veces las mujeres, yo me voy a ir al campo a subirme en un tractor, me he subido, he subido, he ido al campo, pero por el tema físico de los trabajos a lo mejor se los hemos endosado más a los hombres, o en mi caso yo a veces he declinado y digo, esto lo haces tú, pero que luego a la hora de valoración y a la hora de gestión yo nunca me he parado y si hay alguien que haya hecho algún tipo de comentario como el que habéis dicho vosotras, posiblemente lo haya habido, pero yo no lo he escuchado, y si lo he escuchado lo he olvidado porque son cosas que yo pienso que debemos de superar nosotras mismas. Y el hecho de no pararnos y de no darle vueltas a esos comentarios que nos hacen daño, yo creo que vamos a avanzar mucho más que si nos paramos. O sea, si tú tienes tu mente pensando, hay que ver, fulanito me ha dicho que, fíjate, que irá buscando, eso nos hace perder el tiempo y perdemos focalidad de lo que queremos conseguir. Y te voy a concretar ahora a la pregunta que has dicho antes. Cuando yo entré en el ayuntamiento fue de casualidad. Yo, como he dicho, yo estaba en mi casa, en mi negocio, y bueno, pues fue un efecto en el que hoy es alcalde, Jorge Muriel, pues tenía unos compañeros de equipo, de partido, que lo dejaron solo. Y hubo una persona que desde Sevilla me llama y me dice, oye, ¿a ti te importaría ayudar a este hombre, fíjate, que está en esta circunstancia? Y le dije sí. Y nos pusimos a trabajar y el día de Andalucía, Jorge Muriel estaba solo en Herrera intentando formar una candidatura para presentarse. Al día siguiente estábamos él y yo. Digamos que nos cogimos el carro, empezamos a tirar del carro y hemos tirado los dos a la vez. Yo tengo que decir que en Herrera, él como alcalde, porque evidentemente él llegó el primero al nombramiento, yo llegué de casualidad, porque bueno, fue una circunstancia, yo en la vida jamás me hubiese planteado, o al menos hasta entonces yo no me la había planteado, estar en política. ¿Por qué? Pues porque yo tenía mi vida orientada en otra forma y es un tema que a mí me había preocupado, pero desde lejos. Jamás había pensado involucrarme, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir que la gestión diaria del pueblo, del día a día, a mí, yo siendo teniente alcalde o siendo la segunda, siendo mujer, yo reconozco que no me he visto diferenciada con respecto a él.
Y eso es algo que yo lo digo aquí, lo están grabando las cámaras y posiblemente si él me escucha o tiene la oportunidad de ver esta grabación lo puede confirmar. Porque a mí incluso hay gente que sin ser la alcaldesa me decían, yo voy a ver a la alcaldesa. Y sí es verdad que en la última etapa, justo un mes antes de entrar de hacer el nombramiento que me hizo el Gobierno de la Junta de Andalucía, fuimos los dos a Medio Ambiente y el predecesor en el cargo, que era Pepe Losada, evidentemente fuimos a ver un tema de problema que había allí con un vecino y tal, y se dirigió a él como alcalde y a mí me entendió que yo era su secretaria. Pues cuando yo me presenté en la delegación para tomar posesión del cargo, el hombre se quedó diciendo, vaya metedura de pata que hice yo la última vez que vino usted por aquí, hace 3 semanas, usted no se preocupe, es que yo pensaba que usted era la... Digo, primero, no me llame de usted, y segundo, pues bueno, yo era la teniente alcalde y iba con él, ¿cómo podía haber ido otra persona, no? Esa ha sido, a lo mejor, la única vez así un poco de... Te ríes porque al final te das cuenta cómo los hombres se dan cuenta que meten la pata, o sea que... algo estamos adelantando, porque si no otro diría, pues bueno, vale, tú estabas allí y yo no te... la idea esa que ha dicho la compañera de que las mujeres siempre se nos pone, cuando vamos una mujer y un hombre, la mujer es la secretaria, pues bueno, yo no iba como secretaria, iba como segunda, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que en la administración más alta a lo mejor sí me ha pasado, pero en el pueblo no. En el pueblo yo tengo que decir, y lo digo con orgullo, de que mis vecinos, por lo menos lo que a mí me ha llegado y el sentimiento que yo he percibido es que a mí, siendo la segunda en la escala de poder, ¿no? Pues me han igualado al alcalde durante bueno, pues el tiempo que hemos estado. Y yo creo que eso es algo que nosotras las mujeres... Lo da nuestra actitud, me da la impresión, que conste que yo, porque yo muchas veces me lo he pensado, oye, ¿cómo me ve a mí la gente? ¿Qué imagen doy yo? Porque esa situación sí la he percibido yo, que sin ser la alcaldesa, a mí me han dado el mismo trato. Y yo eso es una pregunta que me he hecho muchísimas veces, ¿cómo me ve a mí la gente? Porque al final el alcalde es él, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí incluso me han llegado a decir algunos vecinos, oye, está el alcalde muy triste de que te has ido, ¿eh? O sea... Va a parecer que los pueblos no son tan malos ni estamos tan mal, ¿no? Bueno, yo... Según los casos, claro. No sé, yo tengo que reivindicar aquí que nosotras, lo que he dicho antes, nuestra actitud es muy importante. Es verdad que lo que estamos hablando es innegable. Es verdad que la situación desde la que partimos es de muy atrás y hemos recorrido mucho, pero también nos queda, aunque hayamos cogido un poco de velocidad, pero nosotros tenemos que intentar, nosotras las mujeres tenemos que intentar reivindicarnos a nosotras mismas allí donde estemos. Da igual que sea en nuestro trabajo como políticos, en los que estamos aquí, o en directivo de una empresa, o donde quiera que estemos. Debemos de intentar ese paso atrás, que a veces siempre nos quedamos por prudencia. Yo creo que tenemos que empezar a ser un poquito menos prudentes y dar ese paso y ponernos a la misma altitud que los hombres, porque a veces, como ha dicho Isabel, a veces somos las mujeres, todavía nos queda un poco de eso que hemos vivido en nuestra vida, en nuestra infancia, de que las mujeres, lo como decía tu abuela, ¿y tú dónde vas? Bueno, pues yo voy al mismo sitio que pueda ir un hombre y además no me corto un pelo. O sea que... Y yo creo que nos tenemos que reivindicar a nosotras mismas y esa reivindicación viene un poco por nuestra actitud. Nuestra actitud de decir, bueno, pues yo voy donde tenga que ir, yo lucho donde tenga que luchar, yo no me paro ante nada ni ante nadie. Por supuestísimo, con el protocolo que se establezca en cada momento, pero que nuestra actitud es muy importante. Otra cosa es lo que nos va a venir ahora después en el debate, que es la biológica o la biología natural de cada uno, pero en fin, yo creo que yo me voy a quedar con eso, que la actitud es muy importante y luego pues intentar concienciar a los que nos rodean, al género masculino que nos rodean, que la igualdad no las tenemos. Sobre el papel ya las tenemos, pero la tenemos que llevar un poco más a la práctica.
y bueno, sin pasarnos mucho, porque a veces cuando nos pasamos de frenada podemos dejar ya mismo a los hombres, no los podemos dejar atrás, ¿eh? En cuanto a actitud, ya decía antes también María José que en su caso tenía bastante asimilado y sabía perfectamente cuál era y cuál debía seguir siendo el papel de la mujer. No sé si en el Ayuntamiento de Estepa ese escenario que se manifiesta, ¿no?, de la política como espacio masculino o esa brecha de género, decíamos, ¿no?, esa igualdad salarial, esa presencia también de mujeres en las empresas municipales, por ejemplo. ¿Qué situación se da en vuestro ayuntamiento? Bueno, pues como he comentado anteriormente, nosotros, el ayuntamiento son 17 concejales y actualmente hay, le he apuntado aquí, 7 mujeres que son concejalas del ayuntamiento. No hemos tenido hasta ahora ninguna alcaldesa. Se han presentado diferentes compañeras por diferentes partidos políticos y no han obtenido la mayoría o la confianza suficiente para llegar a ese cargo. Yo estoy segura de que la alcaldesa de Estepa está por llegar pronto, porque es necesario en estas comisiones, no en lo siguiente. Bueno, yo voy a hablar también de mi experiencia como concejala. Yo nunca había pensado entrar en política, nunca había pensado entrar en política, y cuando el que fue alcalde de Estepa durante 2 años, don Salvador Martín Rodríguez, me llamó y me contó un poco el proyecto que íbamos a hacer en Estepa, pues me pareció una locura. Lo hicimos y tuvimos la suerte de gobernar Estepa 2 años, un partido, como he dicho, independiente, y yo tuve la suerte de tener una responsabilidad importante como primera teniente de alcalde de Estepa y con diferentes áreas importantes como personal, servicios sociales. Yo la verdad que he tenido mucha suerte porque yo he podido trabajar con libertad, siempre se ha escuchado el punto de vista en nuestro partido de la mujer. Yo no llegaba al punto que decía Isabel, antes de que llegara al sitio ya me estaba presentando el alcalde, no llegaba a ese momento de duda, ¿no? Y yo la verdad que puedo decir que hemos tenido mucha suerte. En el ayuntamiento hay muchas portavozas. Partido Popular tiene una portavoza, Izquierda Unida tiene una portavoza, el Partido Andalucista también, el Partido Socialista también. La verdad que ahí pues vemos que la mujer está ahí achuchando fuerte. Y en el caso de nuestra sociedad, de Estepa, yo la verdad que he tenido también la suerte de criarme en una familia en la que mi madre ha trabajado a la par que mi padre, es decir, en mi casa se trabajaba los dos por igual, y es que ahora veo con satisfacción cómo mi padre, que está ya prejubilado, pues ahí hay cooperación al 50-50, es decir, que si hay que hacer cosas en casa lo hacen los dos, si hay que salir lo hacen los dos, y es una cosa que yo lo he visto en mi casa de forma natural e innata. La mujer en Estepa es muy importante, fijaros la importancia que tiene el mantecao en Estepa, y la mayor parte de mano de obra del mantecao es la mujer. Cuando es en la campaña de mantecado en Estepa pues se paraliza, la mujer trabajando, la mujer llevando la casa para adelante, y fue una mujer también, doña Micaela Ruiz Tella, conocida como la Colchona, una mujer que pensó en que esos dulces que hacía para sus amigos en su casa se podían comercializar, y fijaros que Estepa es conocida actualmente por el mantecao y, como digo, esa importancia. Pero sí es verdad que en puestos directivos, en puestos importantes, pues la mujer tiene todavía mucho que decir, mucho que hablar, y tenemos que seguir luchando porque no es fácil. Y es verdad que no es fácil dar el paso de ser representante público, de ser representante político siendo mujer. Tienes que consultarlo con tu pareja porque la vida te cambia totalmente, tienes que seguir con tu casa, debe de haber igualdad, debe de ser esa corresponsabilidad y esas obligaciones repartidas, porque es así, y yo creo que es importante que cada vez más mujeres pues den ese paso, como digo, para darle voz a esas muchas mujeres que son las que representamos. Es decir, no podemos creernos, las mujeres que estamos representando a nuestros pueblos, que somos las protagonistas de nada, somos representantes de las mujeres. Tenemos que trasladar esas necesidades, esas carencias que ellas piden, que ellas exigen, y tenemos que trasladarlas a lo que es a nuestros vecinos y a las instituciones a las que vamos. Yo la verdad, como digo, que he tenido mucha suerte, y la verdad que cuando hemos tenido que ir a hablar a Diputación, a buscar
las necesidades de Estepa, de nuestro pueblo, yo la verdad que no he tenido ningún tipo de problema. La verdad que siempre se nos ha atendido bastante bien y es lo que decía Isabel, la mujer tiene que creerse lo que es, tiene que creerse su valía, tiene que creerse que tiene que hablar claro y hay que creérselo para que los demás lo vean también. Eso es muy importante. Isabel, en el caso de Algámitas, ya hablaba y ejemplificaba un poco cuál ha sido su situación vital para entrar y desembarcar en la política. En estos años, alguna situación anómala, decía María José, suerte. Yo creo que es normalizar simplemente y que no se den ese tipo de situaciones o de micromachismos a los que antes asistíamos. No sé en Algámitas cuál ha sido la situación y su situación personal. Bueno, yo para poner un antecedente, os digo más o menos de cómo está compuesto el ayuntamiento. Nosotros somos 9 concejales, de los cuales 5 son mujeres y 4 hombres. Así que en este caso ganamos, ¿no? Por mayoría me refiero. Y la verdad es que en este ayuntamiento, como es tan pequeñito, nosotros no tenemos concejales liberados. Solamente hay un concejal al 75% en el tema de urbanismo. Pero lo demás todo es sin ánimo de lucro. Ahí es la voluntad que cada concejal le quiera poner a su labor, ¿no? Llega cualquier fiesta y tengo que decir, y sin intención de menospreciar a ninguno de los hombres, que son las mujeres las que siempre dan el pasito. El primer paso lo dan las concejalas. Oye, ¿cómo vamos a organizar la cabalgata de Reyes? Porque ellas son las que confeccionan la cabalgata. O las carrozas de romería, todo sale del ayuntamiento. Y entonces somos más constantes a la hora de trabajar. En este sentido, somos las que, como dice Isabel, tiran del carro. Son ellas las que se prestan, organizan y después a la hora de dar callo, ahí están los chavales también. También cada uno tiene su trabajo, ¿no? Pero dentro de su horario libre siempre hay más predisposición de la mujer en comparación con el hombre. Que no quiere decir que los hombres sean malos trabajando, ni mucho menos, por favor, que no se me malinterprete. Después, en cuanto a sentirse respetada, pues es verdad que yo me he sentido muy respetada en mi pueblo, salvo en 3 ocasiones que yo creo... ¿En 3? En 3. Y las tiene contadas, ¿eh? Una de ellas la tuve que denunciar. Yo creo que no se hubiera dado este caso si hubiera sido alcalde en vez de alcaldesa. Yo en 3 ocasiones he recibido amenazas, lo típico, llega el vecino, te pide trabajo, le puedes ayudar o no le puedes ayudar en aquel momento y me han amenazado, ¿no? Y en una ocasión en particular con hacerle daño a mis niños. Y ahí fue cuando yo de verdad sentí miedo, ¿eh? Sentí miedo porque yo decía, bueno, y yo qué sé, este hombre lo que es capaz de hacer. Después ya te envalentonas y ya lo afrontas de otra manera. Pero en aquel momento es que el niño tiene que ir a entrenar como lo mando yo solo al campo de fútbol. Si se cruza con este loco, por llamarlo de esta manera. Por eso digo que sí que es verdad que yo me he sentido muy respetada, pero estas amenazas yo creo que si hubiera sido alcalde no hubiese sido igual. Un hombre delante de una mujer se siente más fuerte y en algunos casos lo refleja, ¿no? Así que mi experiencia es grata, por eso la tengo contabilizada. En 8 años han sido 3 veces. Pero yo la verdad que la valoración es bastante buena. Lucía, la tuya, decía que llevas poco tiempo en política, pero bueno, al frente de las áreas que te ha tocado desempeñar, el trabajo que lleváis a cabo en el equipo de gobierno de forma diaria. Pues yo quería mencionar también, que antes se me pasó, que en la evolución de la historia política de Pedrera, pues como ya mencioné al principio, ya en las primeras elecciones hubo una concejala, mujer, y en los 4 partidos que se presentaban a esas elecciones, bueno, en los 5 partidos que había, en cada una de las listas había una mujer. En mi caso, respecto a mi familia, tampoco hubo ningún inconveniente. Yo formo parte de una familia de 3 hijas, entonces en mi casa la igualdad, ¿cómo podéis ver? Mi padre está... Bueno, el papel de la mujer para tu padre incuestionable, ¿no? Por eso te digo que es que... A ese hombre no se le ocurre abrir la boca. Y después, pues en cualquier acto institucional o en cualquier acto al que he acudido, mi alcalde me ha dado el papel y la importancia que me corresponde
como decía también María José, no ha dado lugar a que me presupongan como su secretaria, porque él ha ido por delante y me ha presentado como la concejala. Y yo creo que también en nuestro equipo de gobierno las concejalas tenemos bastante importancia, asumimos gran parte del trabajo. Después, en el pleno municipal, pues de 13 integrantes, 6 somos mujeres, así que en ese aspecto la paridad también se cumple. Y yo creo que, como tú bien decías antes, parece que en el ámbito municipal esta desigualdad no es tan evidenciable. También comentaban las compañeras que la actitud es muy importante. Yo creo que sí, que la actitud es muy importante, pero si hay trabas, la actitud queda en un segundo plano. Hay partidos políticos que cumplen esta ley que mencionábamos antes, del 60-40, pero que ponen en puestos superiores a los hombres y dejan a la mujer en puestos menos viables, de menor posibilidad de accesibilidad al poder. Entonces ahí la ley de igualdad pues se queda un poco obsoleta. De ahí que las listas cremalleras sean mucho más efectivas en cuanto a la aplicación de la igualdad entre hombre y mujer. Bueno, vamos a hablar enseguida también de todas esas medidas que pueden surgir en positivo para ese reparto de roles, ese reparto de tareas, esa visibilización de la mujer, siempre y cuando en esa esfera también política, al igual que la esfera social, cultural, empresarial, el hombre pues también asuma ese papel que le corresponde y formen parte de esta guerra que es tan nuestra como suya, de al final pues entender que el feminismo no es más que eso, que la lucha de la igualdad o la defensa de igualdad entre hombres y mujeres. Decíamos que en este bloque pinchábamos en hueso porque sin duda es un tema espinoso, tanto para mujeres como para hombres, y porque entre las propias mujeres posiblemente tampoco nos pongamos de acuerdo. Hablar de maternidad o hablar de conciliación en un trabajo, en cualquiera, pero en un trabajo como por ejemplo la política que ocupa tantas horas del día y tanta disposición, decía antes Anabel, ¿cuál es el horario de un político? Pues evidentemente, y el papel de una madre, pues posiblemente. Entonces decíamos que es un bloque difícil porque son muchas las medidas que habría que poner en marcha para que este trabajo y que este avance en la sociedad pues sea mucho más plausible y que esa equidad sea real. Lucía, en tu caso no eres madre, me decías al principio, y yo como concilio, pues evidentemente entiendo que, bueno, con esa otra parte de vida a la que quieres dedicarte o que no puedes y que, bueno, pues hay mucha merma o que resta esa parte de disponibilidad. ¿Cómo ves tú también el tema de la conciliación o incluso ejemplos como al que antes aludía Anabel, esa dictadura también del estilo que tiene que ver mucho con nuestro perfil de mujer y que posiblemente eso no se cuestione cuando a una entrevista o cuando a una reunión, en cualquier tipo de delegación en vuestras propias áreas, son mujeres o son hombres los que están al frente? Bueno, pues como tú bien has dicho, yo no concilio porque no soy madre, pero lo veo reflejado en mis compañeras, ¿no? La dificultad de una madre de desempeñar su carrera profesional y llevarla a la vez que la familia, pues es muy difícil, porque como bien decía María Isabel, para la mujer siempre el trabajo queda en un segundo plano y se antepone la familia. También nos contaba Anabel su experiencia, que la verdad es que tuvo bastantes dificultades. Vamos, lo conozco de primera mano, bastantes dificultades cuando fue madre porque acababa de entrar en el gobierno y no quería permitirse el lujo de que el que dirán porque ha sido madre ahora en este momento y no quería dejar su gobierno ni siquiera durante la baja maternal. Es complicado, Isabel. En tu caso sí que eres madre. ¿Cómo has conseguido sacar adelante ese trabajo de alcaldía como política, como primera figura, con tantos actos, con tantas reuniones, y llevar adelante también ese papel que se nos presupone siempre bueno y siempre bien de mujer y aparte pues de buena profesional? Yo en mi caso, siempre hablando desde la experiencia propia, claro está, no solamente yo tengo 2 niños, una niña y un niño, ahora son adolescentes. Cuando me metí en la política como alcaldesa, vamos, en este caso, la niña tenía 4 añitos y el niño 6. Entonces, tú vas paseando por la calle
Lo típico del vecino, ay, que no he tenido tiempo de ir al ayuntamiento, ahora que estás aquí, ya que te pillo, ya que... Llegó un momento en el que los niños decían, mamá, yo no voy contigo. En un tramo de 200 metros tardaba 1 hora. Entonces ya los chiquillos decían, pues no, me voy con papá, no me voy contigo. Eso es difícil. Y también en el tema de ayuda a la hora de hacer los deberes, en fin, lo típico que tienen los chiquillos a estas edades, lo pasas mal. Lo pasas mal porque sufres, porque no puedes atenderlo como se merecían, porque ellos se dan cuenta, porque ya llega un momento en el que les pesa que tú seas alcaldesa, sobre todo cuando escuchan las opiniones negativas. Yo en este caso, este año repito como candidata por mi partido y yo lo he consultado con ellos, a ver qué les parecía, porque ya son adolescentes de 14 y 12 años. Y ellos me lo han dicho, bueno, mamá, ya somos grandes, ya haz lo que quieras. Lo malo ya está pasado. Sí, lo malo ya está pasado. Y además no solamente por los críos, sino en mi caso también, mis padres son octogenarios y necesitan de tu ayuda. Porque yo soy la menor de 4 hermanos, los demás son varones y ellos se apoyan, ¿dónde? En la niña, porque yo sigo siendo la niña, ¿no? Y es muy complicado. Bueno, sí, encima tenemos que unir madre, política y cuidadora. Entiendo que ya la dificultad es triplemente difícil, ¿no? Poder llegar a esa situación o intentar hacerlo todo bien, digo, como se nos presupone socialmente. Claro, porque... Ese es el patrón también, el estigma que nosotros también tenemos. Correcto. Ellos te apoyan, ¿no? Sí, sí, tú adelante, pero siempre se escapa algún comentario que dice, hoy no te he visto, hoy dónde has estado, ¿no? Que todo el día por ahí, que llega un momento en el que ya la comprensión se aparte y ya cada uno quiere su atención. Es complicado, la verdad, es muy complicado y se pasa mal. Yo por lo menos en mi caso, porque para colmo, si tienes un niño con TDAH ya, hiperactividad en este caso, eso ya es apague vámonos porque la atención es el doble y el sufrimiento es el doble. Me gustaría saber también de cada caso, ¿ha habido algún momento de cierta duda en el que algún comentario, alguna situación negativa, adversa, que no hayáis podido bien controlar, os haya hecho titubear o dudar de vuestro cargo como políticas y decir, lo dejo y me centro en la familia? Yo hace una semana. No, es que fue curioso porque mi marido es muy condescendiente, pero el otro día le salió una frase muy machista. Dice, es que cuando yo llego a casa yo quiero tener a mi mujer en mi casa. ¿Cómo? Entonces ya te tienes que... Oye, que tú fuiste el que me has dicho... Y yo también quiero cuando llegue a casa que esté todo hecho y yo dedicarme a ti, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay frases que te dicen, bueno, ¿y qué hago? Pero no, de momento va tirando las ganas de luchar. Bueno, tu oído sordo. Sí, sí. Esta no pasa nada. María José. Bueno, pues la verdad que sí, que es complicado compatibilizar lo que es la familia. Es complicado compatibilizar lo que es la familia con el trabajo. Normalmente es difícil porque no hay una conciliación laboral efectiva. Yo recuerdo, antes de entrar en política, y voy a decir aquí un ejemplo, pero la verdad que es un ejemplo que a mí me marcó mucho. Yo antes de entrar en política, en ese momento estaba trabajando en el Ayuntamiento de Estepa como guía turístico y yo veía cómo yo embarazada de 6 meses, ya con una barriguita un poquito prominente, era el segundo, había una compañera que no hacía visitas, sino que se quedaba en la oficina y yo tenía que hacer la visita. Llegaba un momento que, claro, yo había días que llegaba bastante cansada a mi casa e incluso me empezaron a dar contracciones. Yo hablé con el concejal de turno en ese momento y ahí la verdad que yo vi que ahí es cuando me di cuenta que hay personas o hay políticos, en este caso, que realmente la igualdad se va un poco por las palabras, porque si tú ves que hay una mujer encima tantas horas de pie, sabéis la orografía de Estepa, abre la torre, cierra la torre, que no es como cuando vas a los monumentos, a los alcázares que tiene, sino que tiene un movimiento importante, pues yo la verdad que ahí me di cuenta que no había mucha igualdad. Y tienes que luchar y decir, pero bueno, si con la legislación que hay hoy en día vigente estás viendo que hay una compañera que no está haciendo nada y está en la oficina, se está haciendo, pero está en la oficina, y yo estoy embarazada, no es normal, no es mejor adaptar el puesto de trabajo a las circunstancias de esa mujer que está embarazada. Vamos a ver que no estamos todo el día embarazadas, es decir, yo tengo 2 hijos y normalmente hay 2, 3,
creo que las administraciones deben de dar ejemplo, tanto lo privado como y más en lo público, de ayudar a esa mujer que en un momento determinado decide ser madre y que por eso no se para el mundo. Es decir, que tú tienes que seguir haciendo tu trabajo y si ese trabajo no lo puedes realizar porque tiene un esfuerzo más importante, pues hay que adaptar el trabajo a la condición de esa persona, ¿no? Pues casos como estos pues se han dado. Yo en el caso de después, cuando ya entré en política, yo llevo también poco tiempo, como ella, llevo tan solo una legislatura, pues la verdad que la familia lo nota. Tú lo consultas antes. Yo recuerdo a mi madre cuando le comenté que iba a entrar en política. No, por Dios, no te metas en política, tú sigue con lo tuyo. La verdad que se ve la política como algo complicado, porque la verdad es complicado. Te intenta un poco apartar de esa ilusión. Y la verdad que tienes que consultarlo, como he dicho, con tu pareja. Hay momentos que, como decía Isabel, son momentos duros. ¿Por qué? Porque una alcaldesa o una concejal que tiene responsabilidad de gobierno, pues la verdad que no hay horario. Tienes que estar siempre al pie del cañón. Pasa, como decía Isabel, te paran por la calle hablando, tú vas con tus niños paseando, los niños con la boca abierta, escuchando las cosas, y la verdad que es bastante complicado. Te das cuenta que incluso no puedes ayudarlos a la hora de hacer los deberes, la profesora te dice, hay que ver el día que está, no sé qué, el niño está fallando en este aspecto, no sé qué, pero la verdad que sí que es bastante complicado y que hay preguntas que como digo, a los hombres no se les hace. Yo he hecho entrevistas de trabajo y te preguntan 30 veces, pero tú estás dispuesta a viajar, pero tú estás dispuesta a viajar muchas veces. Y hay veces que sí, que tienes que renunciar a ciertas cosas porque se presupone que no vas a poder. ¿Por qué no voy a poder? Si te gusta el currículum, te gusta mi perfil, si yo he dado el paso de optar a este puesto de trabajo, será porque estoy dispuesta a hacer eso. Y la verdad que estamos en una sociedad bastante complicada. Pero sí es verdad que hay momentos en los que te piensas, Dios mío, me he metido aquí en una responsabilidad tan bonita, pero a la vez muchas veces desagradecida, y tienes que buscar ese hueco para que la familia vaya para adelante, para que los niños vayan para adelante, pero yo creo que lo importante es tener al lado a esa corresponsabilidad que tanto buscamos. Si tienes a tu pareja, tienes a tu familia, que tenemos a las abuelas, a todo el mundo la tenemos, porque es así, porque necesitamos de ayuda, porque solas no podemos hacerlo todo, no podemos ser las mejores madres, no podemos ser las mejores profesionales, no podemos ser, las mujeres somos personas normales, que también tenemos nuestros puntos bajos y necesitamos, pues, que se ayude y que se arrime, como dice el agua a la sardina, todo. Necesitamos de esa ayuda hasta que llegue un momento en el que la Administración, a través de la legislación, que parece ser que tiene que ser así, que no debería de ser así, es decir, deberíamos de tener esa ayuda de forma innata. Pues yo, y ahora un ejemplo, cuando yo he tenido responsabilidad de gobierno como concejal de personal, sí he tenido una sensibilidad bastante acuciada con la mujer, será por mi experiencia personal, y cuando a mí ha llegado a una mujer al despacho diciendo, pues no puedo compatibilizar el horario que se ha puesto por estos motivos, y yo sé que realmente pues está sola, no tiene, pues yo siempre he intentado adaptarlo. ¿Por qué? Porque en un ayuntamiento hay muchas cosas que hacer, hay trabajo para todo tipo de horarios, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, la política efectiva, más que palabras, la política efectiva. Si tienes competencia a nivel nacional, vamos a legislar para que se pueda dar ese empujón que nos falta para esa realidad, esa igualdad efectiva. Si tiene responsabilidades municipales, pues cuando llegan las mujeres a ese despacho que no pueden compatibilizar el trabajo y sí necesitan trabajar, pues ayudarlas de la forma más plausible. Creo que eso es lo importante. Gracias, María José. Hablábamos también antes, fuera de micro, de esos permisos de paternidad, ese cambio en la ley, y precisamente Isabel era una de las partidarias de ampliar esos permisos de cara a la madre, a la mujer, porque se queda corto ese tiempo. En tu caso personal, María Isabel, ¿cuál ha sido tu experiencia como madre de 3 hijos? Bueno, pues mi experiencia como madre de 3 hijos, yo he sido autónoma, o sea, yo he tenido mis 3 hijos estando al frente de la empresa nuestra familiar, y yo permisos de maternidad no he tenido. Los he cobrado como autónomo, pero mi hija en concreto, que fue la primera que nació, es la mayor,
nació un martes y el viernes estaba yo en el despacho, o sea que mi maternidad no he tenido. Y con el resto, pues como ya aprendí un poco el circulillo, pues tuve que recurrir a las abuelas. Por eso yo en el despacho, a micrófono cerrado, pedía y pido y pediré hasta que se consiga, y allí donde yo esté, en el caso de que yo tuviese algún tipo de responsabilidad al respecto, yo pido que las mujeres, que las 4 semanas, que las 16 semanas que tenemos las mujeres, los 4 meses, que se amplíen, pero que se amplíen como mínimo hasta que el niño, un año como mínimo se debe de ampliar. ¿Por qué? Pues que con un añito el niño come solo, el niño empieza a andar solo, más o menos. Con un año es un tiempo, yo creo que para que ese vínculo madre-hijo se despegue un poquito y esa necesidad se vea, digamos, menos acuciada, ¿no? Y además, aquí se ha hablado de cargo de conciencia. Aunque no se ha dicho esa palabra, la hemos dicho ahí sin querer por lo bajini, ¿no? Tú lo has dicho, que ese cargo de conciencia... Yo he dicho aquí, alto y claro, que no he sentido yo nunca ese rechazo por parte de nadie cuando me he presentado a algún puesto de trabajo. Y es verdad, pero el cargo de conciencia como madre y como mujer sí lo he sentido muchísimas veces. Primero con mis niños pequeños, porque fíjate, si a los 2 días, una niña con 2 días ya estaba yo trabajando, y con mi hijo que nació el 29 de diciembre me incorporé después de Reyes, o sea, me tomé unas vacaciones de Navidad, 10 días. Eso sí te crea cargo de conciencia, y a mí me lo ha creado durante mucho tiempo. De hecho, mi hijo segundo está trabajando en el campo con su padre, ha dejado los estudios, y eso lo tengo yo en mi conciencia. Eso es una carga que tengo yo, porque de pequeño yo me he dado cuenta, yo a veces me he preguntado muchísimas veces, y yo creo que esto me va a llevar a mí a la tumba, si ese niño, si yo hubiese estado más pegada a él de pequeño, haciendo los deberes, ayudándole con los deberes, pues posiblemente mi hijo hoy estaría encaminado como lo ha hecho su hermana. Mi hija es arquitecto, ha terminado su carrera este año pasado, y eso sí lo tengo yo en la conciencia de no haberlo hecho. Y esa carga de conciencia nos la damos nosotras a nosotras mismas. Pero yo creo que eso es algo que es muy difícil de quitar. Por lo menos yo lo he intentado y sinceramente no he podido. Esa es la verdad. Y yo creo que esa es la desigualdad que nosotras mismas nos creamos. Yo veo que de cara a la sociedad, la legislación, yo creo que está superada. Si es que la igualdad prácticamente de cara a la ley la tenemos. Otra cosa es la efectiva, que es la que aquí se está pidiendo, de cara a puestos directivos, de cara a percibir la misma cantidad de dinero en la empresa privada, porque en la pública ya no hay esa diferencia, ¿no? Y eso sí es un paso que nos queda que dar, que nos queda que reivindicar, y yo lo reivindicaré toda la vida, vamos. Pero que eso hay que empezar porque la propia Administración se haga cargo de que las madres tenemos que estar con nuestros hijos como mínimo 9, 10 meses, un año como mínimo, y eso es algo que, bueno, cuando nos toque, si nos toca estar en una administración más alta, yo lo voy a reivindicar, porque yo entiendo que un padre necesita a su hijo, pero no estamos hablando de la necesidad que un hijo tiene hacia una madre. Porque no sé si nos damos cuenta, aquí algunas habéis estudiado pedagogía, eso es algo que a los chiquillos se les queda, ¿eh? Y yo tengo que decir que he estado aquí pensando, ¿lo digo o no lo digo? Pues lo voy a decir, porque a mí me gusta decir las cosas claras. Mi hijo segundo, el que no ha estudiado, en multitud de ocasiones me ha dicho: mamá, deja la política que nos estás perjudicando. O sea, fíjate hasta qué punto a mí eso me llegaba al alma. Yo cuando entré en política, yo no le pregunté a nadie, a mi marido ni a nadie, si puedo o no puedo, o si lo comenté, sino a mí me llega un amigo y me dice: oye, tú puedes ayudar a esta persona, y yo me lancé porque había que ayudar a una persona. Tampoco esperaba yo que no fuesen a dar el mando del ayuntamiento 3 meses después, ¿no? Si yo hubiese pensado eso, igual no doy el paso. Esa es la realidad. Pero bueno, ahora, cuando me llaman por teléfono para formar parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, sí lo he hecho. Lo he hecho, y llamé a mi marido, el primero: oye, me han ofrecido esto, ¿qué hago?
¿Qué hago? Porque ahí yo ya sí entendía una cosa, es que tú formes parte del gobierno de tu pueblo, en el que tú no te mueves de tu entorno, en el que tus niños están en los colegios y tú eso con la madre, la abuela, la suegra lo puedes bandear. Otra cosa es que tú tengas que coger la maleta e irte a la capital y tu familia se queda en tu casa. Eso yo sí cogí el teléfono, llamé a mi marido y le dije, ¿qué hago? Y me dice, la respuesta que él me hizo, tienes la posibilidad de resolver, o por lo menos intentar resolver, todas aquellas cosas en las que tú y yo hemos hablado y nos hemos quejado. Sobre todo porque la responsabilidad mía viene por el tema de la agricultura y nosotros somos agricultores. Evidentemente nos hemos quejado durante mucho tiempo y de determinadas situaciones que vive la mujer en la agricultura y el hombre también, o lo que es el medio rural, que nosotros entendemos que necesitamos una más... El mundo rural necesita más relevancia en nuestro país y sobre todo en nuestra comunidad autónoma, porque pienso que es un tema importante, se le está dando mucha relevancia al turismo, que lo tiene, evidentemente es un motor muy importante, pero yo entiendo que la agricultura también es un motor importante y tenemos que trabajar por él. Y sobre todo la presencia de la mujer en el campo, que prácticamente ahí sí que estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? Ahí estamos bajo mínimos, ¿no? Y bueno, yo simplemente quería decir eso, que el tema del cargo de conciencia que te queda a nosotros como mujeres, y a mí se me ha dado, y el tema de mi madre, yo digo lo mismo que tú. El primer día que yo aparecí por casa de mi madre, después de incorporarme a mi nuevo cargo, mi madre cuando me vio aparecer por la puerta empezó a llorar. Empezó a llorar y yo le dije, pero bueno, ¿qué te pasa? Dice, es que tú has salido perdiendo. O sea, que fíjate tú la conciencia que tienen nuestras madres, que yo he salido perdiendo, ¿por qué? Es que tú te tienes que ir de tu casa. A lo mejor ella entendería, oye, pues que el cargo se lo hubiesen dado al alcalde y tú te quedas aquí, ¿no? Y bueno, pues mi contestación fue, si yo he salido perdiendo, eso el tiempo lo dirá. Eso es una expresión que yo creo que en los cargos políticos no se está por ganar ni por perder, está por simplemente el servicio, el sentido de servicio público que tenemos todos, hombres y mujeres, y eso es algo que no piensa evidentemente a la hora de elegir una responsabilidad y tu familia si te lo planteas. Y de hecho yo me lo planteé y bueno, al final tuve el apoyo de mi marido y bueno, aquí estamos. Y librar continuamente esa batalla entre lo que es político y público y esa esfera privada y aparte también pues ese patrón biológico al que nos estábamos refiriendo antes. Anabel, en tu caso, conviviendo también con un político, no sé si la dificultad se duplica, se triplica o cómo lo habéis intentado conllevar, intentando hacer plausible, ¿no?, esa conciliación y esa forma de reparto de tareas lo más efectiva posible. Bueno, yo cuando entré en política, en 2011 fui concejala, pero había entrado en política mucho antes, no estaba casada. Yo vengo de una anterior relación y en 2011 fui concejala y al poco tiempo me separé con un niño con 2 años de esa relación. Claro, cuento esto porque yo he vivido diferentes situaciones que me han hecho pues vivir diferentes experiencias, ¿no? Y como digo, era concejala, lo compatibilizaba con mi trabajo en una escuela infantil y tenía un niño de 2 años y me quedé sola con mi hijo, vivía sola con mi hijo. Y bueno, yo seguí en la política gracias a mis padres, principalmente a mi madre. Y es que si no hubiera sido así, pues difícilmente lo podría haber compatibilizado con mi trabajo, mi hijo, no tener alguien con quien compatibilizar, salvo pues lo que un convenio regulador te dice, que es insuficiente porque el niño estaba conmigo y gracias a ello pues yo pude seguir en política gracias a mi madre principalmente. Y además luego diferentes situaciones familiares que hicieron que no solo tuviera que compatibilizar el trabajo, la política, mi hijo, sino que además pues el cuidado de mi padre por un accidente cerebral que sufrió y por lo tanto he vivido situaciones en las que no me he visto sola porque por suerte y además en los municipios, en los pueblos pues tenemos familia, tenemos gente de quien tirar y eso es algo muy importante, sobre todo la calidad de vida que nos da vivir en entornos en los que podemos tirar de nuestros familiares, de gente en la que te echa una mano y te ayuda.
candidata. Eso en las grandes ciudades pues no ocurre, y las situaciones pues son todavía incluso peores que las que podemos vivir nosotras, que vivimos en ámbitos más rurales, más familiares y en ámbitos más pequeños de población. Pero todo ello pues fue a fuerza de trabajo y de tirar de la familia y multiplicarme. Y ese cargo de conciencia siempre de tengo que dejar al niño, tengo que multiplicarme por 1000. Y después, pues en 2015, cuando me ofrecieron ser la candidata, tengo que decir que mi grupo político es el único grupo del Viso que ha presentado una mujer candidata. No ha habido candidatas. La primera fue de nuestro grupo, Granada Santos, en 2011, y la segunda pues fui yo en 2015. Y cuando me lo propuso, pues la verdad que al principio ya yo tenía pareja, tenía mi actual pareja. Me lo pensé mucho, pero más que nada porque yo mi participación en política prácticamente ha estado siempre. Mi padre fue concejal también en el 79 y lo fue durante 8 años, y entonces he vivido ligada a la política y he participado de ella siempre, pero en un segundo plano. Nunca me veía en un primer plano. No sé si por eso de que las mujeres al final no nos vemos en primera línea, o porque mi profesión también me gustaba y me quería seguir dedicando a ello, pero al final pues por circunstancias y por responsabilidad política, entiendo también, y con mis compañeros y compañeras lo acepté. Y en esos momentos, pues la verdad que la situación pues era diferente, como digo, con mi actual pareja, que también se dedica a la política y también tiene otra profesión a la que se dedica. Pues es complicado porque también tirando de la familia y tirando de los abuelos, que es al final la alternativa que nos queda, porque decía ya antes que en las leyes ya está superado. Yo tengo que decir que todavía nos queda, porque primero por ampliar esos periodos de maternidad y paternidad, y también por crear un sistema que sea más adaptado a las situaciones familiares. No ya hablamos de las mujeres porque somos las que asumimos el papel, pero en realidad son situaciones familiares. Y hablamos de actitud y hablamos de que nosotras tenemos que seguir adelante, pero siempre centramos el foco en nosotras. Nosotras somos las que tenemos que salir de esta situación, nosotras somos las que tenemos que cambiar la actitud, nosotras somos las que tenemos que, digamos, yo tengo la actitud, tengo las ganas, pero no estoy dispuesta a ser yo la que esté cambiando siempre. Tiene que cambiar la sociedad, tiene que cambiar nuestro entorno, y el problema es que la mujer nos incorporamos al trabajo en los diferentes ámbitos. Estamos hablando de la política, pero nos incorporamos en un mundo de hombres, en un mundo hecho y diseñado por y para hombres, en el que no respeta los ritmos naturales que las mujeres tenemos, no respeta los ritmos naturales de la familia, no nos respeta diferentes situaciones que nosotras, pues cuando nos incorporamos, somos las que nos tenemos que adaptar a las situaciones, como decía María José, además de, sino que sería al revés, que tendrían que haber adaptado el sistema para que nosotras de forma cómoda y también que nos respetemos también nosotras como somos como personas, y sobre todo con nuestros ritmos biológicos también, que tienen mucho que ver en esto de la conciliación. Pues entonces ahí sí hubiera habido una incorporación real, hubiera habido una igualdad real, pero al final somos nosotras siempre las que tenemos que adaptarnos a las situaciones, las que tenemos que dejar cosas atrás, lejos de mirar en una sociedad que sea más respetuosa con hombres y mujeres, porque al final estamos alejando de otros aspectos a los hombres. Mi padre, que se dedicó a la política, él era mecánico, antes la política era de esta que era de forma voluntaria, yo no veía a mi padre prácticamente. Yo de lunes a viernes prácticamente no veía a mi padre. Cuando llegaba muchas veces estaba dormida, y al final nos lleva a una sociedad y quieren que nosotras repitamos esos modelos. Yo no estoy dispuesta a repetir esos modelos, y nosotras lo que tenemos que reivindicar es que esos modelos no son buenos ni para la vida ni para la sociedad. Y al final yo no quiero ser una política que repita el modelo que hizo mi padre,
o como que fue un gran concejal, o alcaldes que de aquellos del 79. No, quiero ser una alcaldesa que pueda cumplir con mi trabajo, que pueda cumplir con mis responsabilidades, pero que no deje de lado otras responsabilidades vitales que todos y todas tenemos. Y cuando hablamos de los periodos maternales y qué podemos hacer para conciliar, pues habrá que hacer un sistema que sea más respetuoso, pero tanto para hombres y para mujeres. Que nos aumenten el periodo maternal es primordial primeramente por lo que ha dicho ella, por el ritmo biológico de un niño. 16 semanas prácticamente no es nada, incluso para recuperarnos nosotras mismas. Pero hay que incorporar al hombre y hay que incorporarlo. Yo no soy partidaria de forma voluntaria, no, de forma obligada, porque si al final ellos tienen que decidir, pues pueden decidir no hacerlo. Y al final, cuando vas a una entrevista de trabajo, a quien preguntan si vas a tener hijos es a nosotras, no es a ellos, porque ellos tienen el poder de decidir que no se cogen baja maternal. Y es un todo que hace que al final nosotras nos estemos adaptando a un mundo de hombres, y hay que construir un mundo de hombres y mujeres, adaptados a los hombres y a las mujeres. Y desde luego eso no, hoy en día en España pues no nos lo garantiza ni la sociedad, ni las leyes, ni la vida, ni los ritmos de vida, ni la situación que tenemos ninguna de nosotras. Yo personalmente, y si todas hablamos personalmente, pues habrá particularidades, pero no es la realidad. Yo personalmente, pues, como digo, haciendo filigranas, no sé si esa expresión se usa aquí, pero es hacer... Y encaje de bolillo. Y encaje de bolillo, es hacer encaje de bolillo. Yo, en mi agenda personal, mi hijo ahora tiene 9 años y tengo una niña va a cumplir 3, está el horario de fútbol de mi hijo, las clases extraescolares del niño, con el horario y eso está en mi agenda, y hay veces que tengo que ver una reunión, mira, me la puedes poner un poquito más tarde, y así se concilia, difícilmente, pero tanto para nosotras como para ellos. Pero evidentemente seguimos siendo nosotras las que tenemos esa conciencia de que estamos desatendiendo tareas y estamos desatendiendo puestos que nosotras mismas nos otorgamos, pero no es que nos otorguemos, es que nos lo han otorgado toda la vida. Que se presupone que te corresponde. Exactamente. Hace poco leía en las redes una expresión que decía: a las mujeres se les exige trabajar como si no tuvieran hijos y tener hijos como si no trabajaran. Y es que eso define lo que es el día a día de una mujer. Siempre pensando que te has perdido un partido de fútbol, que no lo has recogido, que se te ha olvidado que mañana tiene que llevar fruta y que tocaba plátano. Es que son cosas tan insignificantes que se nos pasa en el día a día como desapercibidas, pero que dice mucho de la situación que vivimos. Y del papel también de la madre y de la asunción esa de responsabilidades a la que parece que luego no llegamos o que nos creemos que no llegamos. Hemos hablado de la evolución de estos 40 años, se ha avanzado mucho, evidentemente, hay muchas luces y muchas sombras. Veníamos, como decíamos al principio, de esos ayuntamientos en blanco y negro, ya hay un poquito de color y parece que la mujer ha ganado mucho en este sentido. Gobiernos abiertos, mucha más transparencia, pero entiendo que todas esas políticas de igualdad marcarán mucho de los retos de gobiernos en pleno siglo XXI. En este último bloque pediría que fueseis mucho más breves, en el sentido de que con qué políticas o qué medidas, desde vuestra responsabilidad más cercana como gobiernos locales, implementaríais para dar esa visibilidad a las mujeres y para que todos estos gobiernos y esas políticas finalmente pues reconocieran esa igualdad de género y esa igualdad a la que la mujer debe aspirar. María José, si quieres empezamos contigo ahora. Bueno, pues yo creo que, como hemos dicho anteriormente, cada una con su responsabilidad de gobierno puede hacer muchas cosas, porque muchas veces, como he dicho anteriormente, esperamos a que se legisle. La legislación está para marcar pautas, pero un alcalde, una alcaldesa, una concejala tiene libertad pues para mejorar las condiciones que nos marca el Estatuto de los Trabajadores o incluso el convenio colectivo del municipio. Yo creo que una parte importante podría ser, por ejemplo, ayudar a que la mujer, en este caso estamos hablando de la mujer, que sea madre, pues incluso pueda tener facilidad hasta una cierta edad de cuidado, de marcarse en lo que es el horario,
Vamos a ver, sabemos que los ayuntamientos están de 8 a 3, pero sabemos también que los ayuntamientos pues tienen también una gran diversidad de actividades, fines de semana, tienen pues que también haya facilidad para marcarse ese horario. Creo que también sería importante ayuda, pues por ejemplo, incentivar lo que son las ayuda de guardería, ludoteca, incluso que te puedas traer tu hijo al trabajo. Imaginaros que en algún momento, y eso se puede hacer y no cuesta, depende también del trabajo que tenga, ¿no? Bueno, recuerda lo que se lió en el Congreso, ¿eh? Sí, pero yo, por ejemplo, puedo hablar personalmente, yo me he llevado muchas veces a mi hijo a hacer visitas guiadas. ¿Por qué? Porque mi madre, imagínate que es de noche la visita, no una visita al mediodía, es de noche. Mi madre trabaja en un bar, tenemos un bar en un restaurante allí en Estepa, trabajaba, mi marido a lo mejor en ese momento estaba de tarde, ¿qué hago con el niño? A lo mejor mi madre, pues me lo llevo de visita y mis hijos han venido conmigo de visita, siempre con la cartilla, cállate, no vayas a decir nada, y han venido conmigo y no ha habido ningún tipo de problema. Imagínate que hay una trabajadora social o un administrativo que está en el ayuntamiento y ese día, por lo que sea, no tiene, pues que haya un sitio habilitado en el ayuntamiento para que puedan estar a los niños, o incluso que tú puedas llevarte a tu hijo al trabajo y no pasa absolutamente nada. Yo creo que hay que tener un poquito de comprensión. Ayer nosotros tuvimos el pleno municipal y yo en fin, lo vi con una compañera periodista que ha tenido la niña recientemente. La niña iba en el capacito que lleva pegado al cuerpo, pues ella tenía que cubrir la noticia por la tarde, pues ella se fue con su hija y hombre, a duras penas, la verdad, la pobre intentaba enchufar el micro y estuvo allí con su hija. La niña buenísima, por cierto, la niña no dijo nada, estábamos todos hablando, la niña le entró un poco de sueño allí, pues ahí está esa conciliación. Pues ella es periodista, tiene su hija, no le ha dado tiempo, porque es una niña muy chiquitita, con la normativa que hay ilegal de su marido, pues está trabajando fuera, no tiene esa vinculación cercana, es de fuera, no tiene a la abuela, no tiene a la tita. ¿Qué hace esa mujer con la niña? Pues se la lleva al pleno del ayuntamiento, y está muy bien que se la lleve al pleno del ayuntamiento. Yo, como digo, hay veces que he tenido que ir a diferentes actos y me da pena también dejar a mi hija en mi casa o con mi madre. ¿Tú quieres venir? Vamos a hacer esto. A mi hija le encanta estar fuera. He arreglado a mi niña y mi niña se ha venido conmigo y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay que ver normal, que es verdad que hay momentos en los que a lo mejor el niño no puede estar, pero yo creo que sí que debe, cuando son ya niños más grandecitos, debe de ser normal y como digo, ayudar de la forma en que podamos. Hay empresas grandes, y lo vemos como una cosa fuera de lo normal, donde hay una guardería. Qué bonito y qué fácil es llegar a tu trabajo, dejar a tu niño justo al lado de donde estás trabajando. Pues yo creo que eso es una cosa súper normal. Muchas veces los niños se ponen enfermos, no saben lo que hacer con ellos. Pues yo creo que hay que ayudar y tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena y no esperar a esas legislaciones que vienen muchas veces desde arriba, mientras que todos los partidos se ponen de acuerdo. La verdad que es complicado. Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano y que veamos, como digo, algo normal, que yo lo vi ayer y lo vi plausible y lo vi tan, como digo, una cosa usual, que esa periodista pues estuviera haciendo su trabajo y con su niño encima. Es decir, es que no podemos parar, tenemos que compatibilizar, tenemos que seguir y los ayuntamientos, pues dentro de esa competencia, pues ayudar a esas madres. Pues mira, yo es que a tal hora no puedo venir. Bueno, pues mira, tenemos un acto el fin de semana, si quieres, tráete a tu hija, si no puedes, porque si es una madre que está sola, no tiene pareja, no puede esa corresponsabilidad, pues vente y no hay problema que traigas a tu hija y no te voy a frenar para ese desarrollo. Es decir, que cada uno debe de ayudar y los ayuntamientos pues tienen también herramientas a su alcance para hacer palpable esa igualdad real y efectiva. Alcalde, va a tener que buscar terreno para una guardería para los trabajadores del ayuntamiento. Isabel, en el caso de Algámitas, ¿qué medidas podríamos poner sobre la mesa para hacer efectiva? Bueno, esa conciliación también, tanto para hombres como para mujeres, que hablamos de mujeres, pero al final son políticas que se hacen extensibles para sus vecinos. Sí que es verdad, yo estoy en este caso de acuerdo con María José. Al final nosotros lo que servimos es de facilitadores, ¿no? En el caso de Algámitas es un pueblo pequeñito, nos conocemos todos y es verdad que yo lo único que puedo hacer es facilitar, dependiendo de las características que tenga esta mujer, facilitarle unos trabajos u otros, unos horarios u otros, ¿no? Y eso sí que lo tenemos en nuestra mano. Hay otras cosas que es verdad que ya se nos escapan porque están a otro nivel,
Pero el tema de, te digo, el caso de las trabajadoras de la guardería, muchas veces ellas tienen también niños pequeños. Oye, Isabel, que mi madre se ha tenido que ir de viaje, ¿me puedo llevar la niña? Claro que sí. Y eso sí que se le puede permitir, ¿no? El tema del acompañamiento. En los horarios, pues igual, la misma quincena esta del PER. Cuando entra una trabajadora, pues intentamos adaptarle el horario, si son cuidadoras o si son madres de niños pequeños, que tiene que coincidir en el horario del colegio, de 9 a 2, pues eso sí que lo tenemos en nuestra mano y estoy de acuerdo con ella, ¿no? Después ayuda, pues a nivel local nos vemos un poquito limitados, la verdad. Cuando tiene un presupuesto pequeño, como mucho puede fomentar el tema de la natalidad también, pero en el tema de la mujer, como no sea fomentar también el asociacionismo, que a partir de las asociaciones también se trabajen talleres y demás, porque nosotros sí que estamos por la labor de que tengamos un colectivo femenino que esté bien sano, ¿no?, mentalmente, y apostamos por los talleres de autoestima, de risoterapia, todo este tipo de cosas que también puedan despejarlas un poco, ¿no? Así que apostaría también por eso, por los horarios y facilitarle a la mujer pues el tema de los cuidados. Isabel, en su caso. Ahora. Bueno, pues en mi caso yo creo que a nivel municipal, ya lo acaba de decir Isabel y María José, los ayuntamientos están limitados, aparte de poner lo que es la guardería municipal y facilitar el tema de los horarios. Yo no sé si aquí tenéis lo que es el ayuda a domicilio, que hay más, pues ahí a lo mejor hay flexibilidad para que los horarios de ayuda a domicilio pues son prácticamente de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y fines de semana, pues hay, y la mayoría de ellas, yo no sé si tenéis algún hombre, no lo tenéis, ¿no? Nosotros tampoco. Bueno, pues ahora voy a dar parte, aunque no ha salido el tema, pero vamos a hablar del tema. En Herrera, por ejemplo, ahí sí hemos facilitado mucho el tema de poder conciliar la vida laboral y familiar en ese entorno, ¿no? En ese colectivo que, digamos, es el más amplio y donde también el amplio horario te permite mover fichas y cuadrar horarios, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos estado hablando mucho hablando muchísimo rato de nosotros, prácticamente todo el rato de nosotras, pero a los hombres no lo hemos dejado atrás. Y yo desde aquí animo a que los hombres empiecen a participar en aquellos trabajos que son generalmente de mujeres, como ha salido ahora el tema de los cuidados de los mayores, que prácticamente si ahora nuestros compañeros, maridos o compañeros o pareja, estamos reivindicando un poco el que nos echen una mano y pedir igualdad a la hora de desarrollar esas tareas, en el tema de los mayores yo creo que no estamos ni al 1%. Y yo creo que ahí prácticamente vamos a estar todas de acuerdo. Y desde aquí yo hago un llamamiento a los hombres para que se sumen a esa tarea. Y bueno, yo os voy a hacer una propuesta para el próximo 8 de marzo, que son que, primero, los horarios de trabajo a nivel nacional, que pidamos que el horario, que a las 4 o 5 de la tarde esté todo cerrado. Si está todo cerrado, a las 5 de la tarde estamos en nuestra casa, desde las 5 hasta las 8 de la noche podremos estar con nuestros niños haciendo los deberes. Yo creo que a partir de ahora tenemos que empezar a reivindicar cosas concretas, que es lo que yo, cuando han surgido estos días de celebración, vamos a solicitar cosas concretas, que vayamos, pero al Gobierno de España en este caso, o al de la comunidad autónoma, que vayamos dando pasos que sean concretos, que no nos pongamos a hablar y nos quedemos, es que no nos ayuda nadie. No, vamos a ver, para el próximo 8 de marzo vamos a pedir que el horario de trabajo a las 5 de la tarde no haya nadie trabajando, ni hombres ni mujeres, no mujeres. Porque si nosotros pedimos un horario de conciliación, pero nuestros maridos están trabajando, nuestras parejas no hacemos nada. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con ellos, ¿no?, con los niños o con nuestro entorno familiar. Vamos a pedir cosas de ese tipo en el que forcemos un poco a que el hombre cumpla esos mismos horarios que nosotros, con lo cual cuando volvamos a casa volvamos los dos a la vez y podamos conciliar un poco más, ¿no?
Y luego, bueno, lo que ya se ha hablado antes, yo creo que es una reivindicación que yo desde mi partido, cuando tengo debates, foros de debate de este tipo, pues yo reivindico la ampliación de la maternidad en tiempo para la mujer, porque es básico y primordial. No podemos ir en contra de la naturaleza. Las mujeres somos las que tomamos la decisión de ser madre o no, porque la decisión es nuestra, nos guste o no nos guste, o les guste a ellos o no, la decisión es nuestra, por lo tanto, tenemos que pedir esa facilidad para nosotras, primero, no sentirnos culpables cuando tenemos nuestros niños y ver que los dejamos con el dolor de nuestro corazón, pero los dejamos porque nos vamos a trabajar, el trabajo sea no solo el político, a cualquier otro trabajo, ¿no? Y bueno, pues yo lo he dicho, reivindico para el 8 de marzo solicitar ante la sociedad que el horario de trabajo de nuestro país sea más limitado, en el que los hombres también salgan a un horario prudente para que puedan ayudar en casa, la ampliación de la maternidad y el próximo foro, en caso de que lo haya, pues que estos dos sitios los ocupen hombres, porque yo estoy segura que algunos de los que están aquí sentados y nos están escuchando, pues posiblemente alguna de las cosas que hemos dicho sería o hubiese sido interesante conocer su opinión. Su punto de vista, exactamente, porque yo pienso que somos una sociedad 50-50 y lo que no podemos es el 50% está de guerra con el otro 50%. Tenemos que ser 50 con el apoyo y el empuje del otro 50. Y así es como yo creo que llegaremos a buen puerto, porque al final esto no se trata de entendernos o no entendernos, sino de que el carro vaya al mismo ritmo y que, bueno, como se dice en mi pueblo, que los dos bueyes vayan tirando con la misma fuerza, ¿no? Y bueno, pues esa es mi reivindicación, yo la dejo aquí encima de la mesa y como esto está grabado, perdón, pues cuando llegue el 8 de marzo del año que viene, si ponéis una pancarta a la puerta del ayuntamiento reivindicando cosas concretas, yo estaré la primera. Que todo se cierre a las 5 de la tarde, Lucía. Anabel, ¿en tu caso? Bueno, en esto creo que vamos a coincidir todas por nuestras experiencias personales y las que vivimos en nuestro entorno, y es que a nivel municipal pues las competencias son las que son, no son legislativas, pero lo que está en nuestra mano creo que se hace. En el Ayuntamiento del Viso también existe flexibilidad de horario, incluso en el funcionariado hay diferentes, no todo el mundo tiene el mismo horario laboral, sino que en la medida de las posibilidades, tanto del servicio, evidentemente a lo mejor no a las 12 de la mañana, pero con una flexibilidad dentro de los horarios y los márgenes, pues hay personas que entran a las 7, en torno a las 7 y a las 9 y pueden salir más tarde. Existe esa flexibilidad, como digo, también teniendo en cuenta el puesto que cada uno desempeñe. Y después, pues en el tema de ayuda a domicilio, que aquí se ha hablado, que nosotros sí tenemos algún hombre, son poquitos, pero tenemos 3, si no me equivoco, pues flexibilizar más o menos dependiendo eso, tienes que combinar el servicio que prestas en definitiva con la persona que lo otorga, siempre hay unos márgenes y ser flexibles en eso. Si alguien tiene, mira, mi hija, yo es que vengo de Alcalá, la niña ya está en el instituto, la tengo que llevar, pues siempre ese margen de media hora o entre una hora pues se flexibiliza. Y después pues lo que se ha dicho aquí, yo evidentemente en eso creo que vamos a coincidir todas, el adaptar determinados servicios, esto que ha dicho María José, hay empresas que tienen guarderías y además está demostrado que el rendimiento es mayor cuando tienes ese tipo de servicio a tu servicio, ¿no? Valga la redundancia, porque al final si tienes a tu hijo o hija cerca de tu trabajo, pues no tienes que depender ese tiempo de llevarla, de traerlo, cuando se pone malo, cuando tienes que recogerlo, y al final está demostrado que aumenta la productividad. En España eso creo que hay muy poco, pero podría ser una medida interesante incluso en las administraciones, ¿no? Que existiera esa figura puede ser muy interesante para poder adaptar tanto la vida laboral de hombres como de mujeres. Y otra medida que existe en el Ayuntamiento del Viso, ahora mismo se ha paralizado porque no teníamos demanda por el perfil, la edad de las usuarias, pero en los talleres específicos de la Delegación de la Mujer, en los talleres de gimnasia, que hay diferentes modalidades,
existía una guardería para poder, el tiempo que estás en la gimnasia, poder llevarte a tu hijo o hija. Eso por demanda lo tuvimos que quitar porque también es verdad que el perfil de edad pues es algo más mayor, tienen niños más mayores y ya no tienes tanta necesidad, pero estamos pensando adaptarlo pues a otro tipo de taller que no sea guardería para que sea para niños un poco más grandes. Pero bueno, y ahora pues es cierto que ya en los centros educativos pues existe, al menos en nuestra localidad, en los 5 centros educativos que tenemos de educación infantil y primaria, existe aula matinal y comedor, algo que ha facilitado mucho pues la incorporación, no solo la incorporación, sino la vida laboral de padre y madre, y después pues actividades extraescolares que también te permiten pues tener incluso algún horario por la tarde para poder dejar a los hijos e hijas, y además pues algunas ludotecas y demás a nivel ya privado que existen, que también pues incluso en algunas ocasiones pues con los centros educativos coordinados pues hacen servicios para poder tener a los niños fuera del horario escolar. Creo que son a lo más que podemos llegar desde los ayuntamientos, pero desde luego lo que sí estoy muy de acuerdo es que las medidas concretas que pidamos, pero eso tiene que ser unánime de todo. Aquí estamos representados varios partidos políticos y la voz de nosotras pues tiene que ser escuchada y sobre todo llevada a donde se tiene que llevar para que de verdad después se realice y no quede en papel mojado, porque el 8 de marzo está muy bien, hacemos muchos actos, nos ponemos muchos lazos morados, pero después a la hora de la realidad pues muchas cuestiones quedan en papel mojado. Y tampoco podemos olvidar pues el movimiento 8M, que yo creo que es un basta ya a la situación de nuestro país, y sobre todo yo creo que lo que no podemos permitir, que estamos viviendo en los últimos tiempos, es naturalizar determinadas comentarios o expresiones de representantes públicos en la televisión, en los medios, ni en ningún sitio, porque eso nos hace un flaco favor a las mujeres, nos hace un flaco favor a la sociedad y desde luego pues son pasos atrás en esto que hoy estamos aquí hablando. Gracias, Anabel. Bueno, pues queríamos terminar con Lucía por conocer también de primera mano cuáles son esas medidas, esas propuestas, esas iniciativas municipales que desde Pedrera se puedan estar llevando a cabo o se puedan llevar a cabo en los próximos meses, en los próximos años, de cara a esa conciliación o esa facilidad de la mujer y del hombre de conciliar su vida diaria. Pues como han comentado las compañeras, y estoy totalmente de acuerdo con ellas, que más allá de la legislación, en nuestro papel como políticas, pues deberíamos poner sobre la mesa medidas más efectivas que conlleven la flexibilidad horaria para facilitar la conciliación, no solo en el caso de la mujer, sino también del hombre. Nosotros también tenemos trabajadores que necesitan conciliar, que necesitan una flexibilidad horaria porque se encargan del cuidado de su hija. Nosotros recientemente hemos firmado un convenio laboral del que estamos plenamente orgullosas, porque en él contemplamos derechos sociales, laborales y económicos a las mujeres trabajadoras, como primas por la maternidad, permisos especiales, y la verdad es que creemos que con eso también estamos dando un paso más hacia la igualdad. Después yo también quería poner sobre la mesa que sería una buena idea a la hora de las licitaciones, pues dar unos puntos extras a las empresas que estén dirigidas por mujeres, que tengan en sus altos cargos a mujeres, lo que favorece que se vaya rompiendo con el techo de cristal. Bueno, y lanzar también romper una lanza en favor también de esa mujer empresaria en el mundo rural. Lo decía creo que Isabel al principio, que si ya resulta ser complicado mujer, desarrollar una labor cualquiera que sea desde el punto de vista rural es doblemente complicado. No sé si quieres aportar algo más, Lucía. Sí, a raíz de lo de los permisos de maternidad y paternidad, yo estoy totalmente de acuerdo que el vínculo afectivo entre el bebé y la madre durante el primer año es primordial, pero tampoco estoy de acuerdo en que se amplíe tanto el permiso de maternidad en detrimento del de paternidad, porque creo que así lo que hacemos es que los cuidados vuelvan a recaer más sobre la mujer. Entonces, seguimos con el papel de cuidadora, de incorporación posterior al trabajo. Yo creo que ahí los padres también deben tener un papel importante.
Bueno, pues estas han sido las opiniones, las valoraciones, las experiencias en primera persona de mujeres de nuestra comarca, de nuestro entorno, de políticas que están desarrollando en su día a día una tarea harto complicada, que es conciliar esa vida personal, esa profesión, al margen también de esa labor pública que desempeñan en sus respectivos ayuntamientos. Quiero agradeceros a todas que hayáis participado en esta actividad, que hayamos celebrado de forma previa este 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Yo vine hace 10 años, yo espero venir, si así lo consideráis, dentro de 10 años también, porque creo que dentro de 50, pues posiblemente a lo mejor el debate, espero que no sea este, que la mujer haya avanzado mucho más en su camino, no solamente en la vida política y pública o social, sino en todas las esferas, y que evidentemente esta guerra y esta batalla pues siga siendo culminada tanto por parte de hombres como por parte de mujeres. Así que, Lucía, gracias por invitarme al Ayuntamiento de Pedrera, a todas por participar, que sigáis también con esa lucha diaria en cada una de vuestras esferas y en vuestros ayuntamientos, y a todos ustedes, los que habéis estado en el Salón de Pleno, gracias por acompañarnos y por hacer también un poquito más visible esta tarde, esta horita y media, apoyar a las mujeres también que tanto hacen por el bien de sus pueblos, y a todos los que nos habéis visto a través de la televisión. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Yo quería obsequiar a cada una de las intervinientes con un surtido de queso que nos ha otorgado la empresa Quesos La Montejaqueña, y en el que os he incluido también un ejemplar del libro que se publicó con motivo del 30 aniversario de los ayuntamientos democráticos del paisano José Álvarez. Coming out of my mouth doesn't match what's in my head. I hold back and feel that you might hear it someday. Would you bring